leer 2 7 del 9 al 11, yo la tengo en la versión, la Biblia de las Américas. Si la tienen, perfecto, y si no, bueno, yo se las leo acá. Y les pido por favor que saque su espada, anote, apunte, subraye, porque yo vi esto como una revelación. Porque cuando el Señor, cuando yo leí eso, yo decía, Señor, yo no entiendo qué tú quieres decirme con esto, que hay una tristeza que viene de ti. Porque nosotros conocemos que Dios es amor, que Dios es misericordia, que Dios es bondad, que Dios es fiel. Y cuando yo leía, yo decía, Señor, yo no entiendo. Yo desde esa ocasión, eso fue hace como 2 o 3 semanas atrás, yo empecé a investigar, empecé a buscar, usted sabe, a escudriñar, porque esa soy yo, a mí me gusta buscar el conocimiento. Pero cuando el pastor me dio la asignación, yo pensé, bueno, yo tengo varios apuntes por ahí, como yo les he hablado en otras ocasiones. El Señor me habla y yo apunto, yo tomo nota y tengo por ahí, voy desarrollando. Pero uno era el orgullo. Y el viernes la hermana Edlin habló sobre el orgullo y la altivez. Y el otro era algo de la autoridad. Pero yo decía, Señor, eso no es. Yo sé que eso no es porque yo no lo sentía en mi corazón. En fin, yo seguí buscando, me puse a escuchar algunas prédicas, algunas enseñanzas, y no por casualidad, sino por causalidad de Dios, la persona de la prédica que hablaba del arrepentimiento. Habló del mismo versículo que el Señor me había puesto a través del devocional. Entonces ahí yo entendí, esto es, Señor, pero aún no entiendo. La pastora habló del arrepentimiento, que era en griego, en hebreo, en arameo, en todo. Pero yo seguía sin entender. Hasta el día viernes, en la administración, que la hermana Edlin puso una adoración que yo no había escuchado. Y en ese momento yo seguía preguntándole, Señor, ya se acerca el día, ya se acerca la fecha, se acerca la hora, y yo no tengo esa revelación. O sea, yo tengo teoría, tenía mucha teoría, mucha teoría, porque yo busqué hasta cansarme. Y el viernes, en ese momento de esa administración, el Señor me dijo, es que la tristeza que viene de Dios es la convicción de pecado del Espíritu Santo. Y yo, así, y yo en medio de la administración, yo saqué mi libreta, porque algo he aprendido de mi madre, que cuando el Espíritu Santo te habla, y yo tengo algunos problemas con mi memoria a corto plazo, pero lo reprendo en el nombre de Jesús. Y yo fui, busqué mi libreta y apunté. Hasta el título me lo dio en ese momento, el viernes, porque yo tenía un título que no me gustaba. Ese era un título mío. Yo en mi humanidad, este es el título. Pero el Señor no tenía eso. Bueno, empezando ahí el viernes. Ayer, mi estimada amada Ixel envió en el grupo de los discípulos de Saeta la prédica o el congreso donde están nuestros pastores en República Dominicana. Y en medio de eso, el profeta, era un profeta que decía algo como que Dios no quiere que uno esté buscando como información, como buscar y buscar, sino que uno se deje llenar por lo que Él quiere transmitir para que uno transmita. Y yo dije, ay Señor, ahora sí, poderoso. Entonces, vamos a ver el versículo, vamos a leerlo. Dice, vamos a leer desde el 9 hasta el 10 nada más. Dice, pero ahora me regocijo, no de que fuisteis entristecidos, sino de que fuisteis entristecidos para arrepentimiento. Porque fuisteis entristecidos conforme a la voluntad de Dios, para que no sufrieras pérdida alguna de parte nuestra. Porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación sin dejar pesar. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Ahí está Pablo hablándole a los corintios, porque él había fundado esa iglesia hacía 3 años atrás. Él se había ido a fundar otras iglesias y los corintios estaban dejándose guiar o llevar por falsos profetas, por personas que venían a hablar, a criticar a Pablo, que Pablo no tenía ninguna carta de recomendación de ninguna iglesia. Y Pablo,
como estaba eso, como quien dice así, sublevado los corintios, Pablo envía a una carta donde reprende. Pero él dice que él reprendía con amor, o sea, él estaba tratando de corregir a la iglesia de Corinto para que ellos volvieran a la esencia de lo que era el evangelio genuino de Jesucristo. En esa reprensión, en medio de esa carta, él envió a Tito. Cuando él envía a Tito como su emisario, él envía a Tito para que pregunte qué es lo que está pasando, cómo está la gente, y para su sorpresa, los corintios reciben a Tito de muy buena manera y están ya convencidos de que había algo que estaba mal. Amén. Entonces, esa es la pequeña historia de ese versículo. Pero ahora vamos a ver cómo es eso de la tristeza de Dios. O sea, ¿qué quería decir? Porque hay otras versiones que dicen la tristeza que viene de Dios o la tristeza que es de Dios. Pero yo me quedé con esta que dice que la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios. Amén. Entonces, cuando nosotros llegamos a Cristo, ¿cuál es el único requisito que se nos pide para poder recibir a Jesús en nuestro corazón? Arrepentirnos. El arrepentimiento de todos los pecados, todas las situaciones, todo lo malo que hemos hecho. Amén. Entonces, cuando nos arrepentimos, recibimos en nuestro corazón a Jesús por fe, ¿verdad? Eso es a través de la fe e inmediatamente, dice la Biblia, recibimos la salvación. Así es. Eso significa en ese momento que estamos recién convertidos que debemos dejar atrás todo pecado, toda persona, toda compañía, todo sentimiento, todo aquello que sabemos que no viene de Dios. Debemos dejar eso, nuestra vida pasada, porque ahora somos nueva criatura, porque recibimos a Jesús en nuestro corazón. También dice la Biblia que luego de eso, o en ese mismo instante, recibimos al Espíritu Santo de Dios, somos bautizados por Él. Amén. Somos bautizados por Él y Él es, cuando está en nosotros, quien nos enseña, quien nos corrige, quien nos redarguye, es nuestro consolador, porque dice en Juan 14:16, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros siempre. Quiere decir que el Espíritu Santo está siempre allí. Entonces, la tristeza es una emoción. Vamos a hablar de la tristeza según la voluntad de Dios. Pero la tristeza es una emoción. Vemos que las emociones son respuestas ante una situación determinada. O sea, todos nosotros somos movidos por emociones. Apenas abrimos los ojos, ya tenemos una emoción. Transcurre el día, todos funcionamos por emoción. Y vemos también que esas emociones nos impulsan a actuar. Es decir, que gracias a esas emociones nosotros actuamos, nos comportamos, nos conducimos y caminamos. Entonces, todas esas emociones que a veces en psicología llamamos negativas o positivas, dice que todas las emociones fueron dadas por Dios y todas tienen un fin determinado por Él, porque Él nos las dio para que nosotros las vivamos. Ahora, en la Biblia también vemos que Dios también tuvo emociones. Dice la Biblia que el Señor se enojó con Moisés porque Moisés se puso a dar excusas de que él no podía, de que mandaran a otro, de que él no era capaz, de que él era insuficiente, de que él era, y dice la Biblia que el Señor entró en ira. O sea que el Señor sintió una emoción. También dice la Biblia que Jesús demostró emociones. Se mencionan en diferentes pasajes, como en Marcos 14, donde dice que él sintió al afligirse, se afligió y se angustió profundamente cuando dijo: mi alma está destrozada de tanta tristeza. O sea, Jesús, el mismo Dios hecho hombre, sintió tristeza hasta el punto de la muerte. Jesús también lloró, ese es un pasaje muy bonito. Jesús lloró cuando vio a María llorar por su hermano Lázaro. Y uno se pone a pensar, pero ¿por qué él lloraba? Si él sabía que él nada más ya iba
Estaba ya, creo que a unos pasos de llegar a la tumba de Lázaro para decirle, levántate. Entonces la pregunta es, ¿por qué él lloró? Usted no se pone a pensar eso. Eso lo hemos aprendido de nuestra madre. Pregunte, ¿por qué Jesús lloró? Sintió compasión por María, por el dolor de ella, por todos los que estaban viendo qué era lo que estaba pasando. Aunque él sabía que ya la tristeza por la muerte de Lázaro iba a pasar porque él lo iba a resucitar. ¿Bien? Entonces, el Espíritu Santo también tiene emociones. ¿Por qué? Porque dice la Biblia en Efesios 4:30 que no debemos entristecer al Espíritu Santo. Quiere decir que Él se entristece, igual que nosotros. Ahora, sabemos entonces que Dios en sus distintos momentos, como nos enseña Jesús, Dios, el Espíritu Santo, los tres manifestaron emociones según la Biblia. ¿Y por qué nosotros como seres humanos no vamos a experimentar esas emociones? Tenemos que experimentarlas. O sea, como les decía, cada día desde que nos levantamos tenemos emociones. Estamos manejados por ellas. Ahora, en Hebreos 14:15, búsquelo. Cuando lo tiene me dice un fuerte amén. Hebreos 14 del 15 al 16. Hebreos 14 del 15 al 16. Hebreos 4 del 15 al 16, perdón. Hebreos 4 del 15 al 16. Amén, ahora sí. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Wow, ahí dice que nosotros tenemos un sumo sacerdote está refiriéndose a Jesús, y que dice que no es que Él no pueda compadecerse de nuestras debilidades, Él se compadece de nuestras debilidades. ¿Por qué? Porque Él, siendo hombre, las tuvo también, Él fue tentado. La diferencia con Él, de Él y entre nosotros, ¿cuál es? Que Él no tenía pecado y nosotros sí. Bien, pero aún así dice que Él se compadece de nosotros. Y esa compasión a veces es, mejor dicho, siempre es inmerecida. Nosotros no lo merecemos. Ahora, volviendo a la carta de Pablo, el versículo 10 de 2 de Corintios 7 dice que la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce arrepentimiento. Ahora, esa tristeza que nosotros nos enseñan, la tristeza que nosotros nos enseñan desde que estamos chiquitos, es una tristeza de que hay diferentes razones por las que uno puede estar triste. Hay razones porque me siento solo, porque por la muerte de un familiar, porque estoy decepcionado, porque no tengo el trabajo que quiero, porque por diferentes situaciones, por estar desempleado, por no tener la casa que quiero, por estar lejos de mi familia, porque muchos de nosotros estamos en este lugar y nuestra familia está lejos. Ahora tenemos la familia en Cristo, amén. Y en ella nos confortamos y nos consolamos. Pero todos nosotros en algún momento hemos sentido esas tristezas, por la razón que sea. Ahora, dice que la tristeza es una clase de dolor emocional o estado afectivo provocado por un decaimiento espiritual. Y cuando hablamos de decaimiento espiritual, hablamos que es como una sensación de falta de energía, agotamiento o cansancio. O sea, nuestro espíritu está abatido, está cansado, está agotado, y eso se nota. No se nota quizás, bueno, sí se nota, porque eso lo siente uno.
Si uno no lo dice, uno piensa de que, pero nadie se va a dar cuenta que yo estoy abatido, agotado, entristecido, casi arrastrado. Pero sí nos damos cuenta. ¿Por qué? Y ese sentimiento de decaimiento espiritual se puede expresar mediante llanto, el rostro abatido, falta de apetito o desgano. Usted ha visto, bueno, yo soy muy observadora, ustedes saben. Hay unas personas que usted las ve, hay unas personas todas así. Y usted dice, esa persona no está triste porque esa persona tiene una actitud que no es de desgano. Pero usted ve a otras personas que... Y su actitud siempre es, ¿cómo está? Bien, ahí, en la lucha, en la batalla. Ahí está, confiando en Dios. Pero eso no refleja la confianza en Dios. Su actitud, como usted se conduce, no refleja la confianza en Dios. Refleja que usted tiene una tristeza en su alma, en su corazón, en su espíritu. Todos hemos experimentado eso. Todos. Yo creo que no hay nadie que pueda decir que no, yo nunca me he sentido triste, yo siempre estoy, wow, espectacular, nivel superior. No, hermano, todos hemos sentido eso, esa tristeza. A mí me pasó una vez que yo me sentía triste y no había razón. Realmente no había razón. Y yo me levantaba todos los días así como que, Señora, otro día, ¿y ahora qué? Y al día siguiente, yo no me había dado cuenta, hermano. Pero yo todos los días amanecía así. Hasta que un día hablando con una hermana, no sé qué hablábamos, y la hermana me dijo algo, y yo le dije, ay, hermana, es que todos los días me estoy sintiendo como así, como desganada, como cansada, con unas ganas de llorar terribles. Pero realmente no estaba pasando nada en mi vida. O sea, no es de que tenía problemas con mi esposo, mi hijo estaba enfermo, mi hija, nada. Estaba bien, o sea, mi vida ya estaba aquí en comunidad, ya el Señor me estaba usando para otras cosas y yo me sentía así. Hasta ese día que la hermana hablando, porque eso fue el Espíritu Santo, yo le dije, hermana, aquí yo me estoy sintiendo así. Y ese día yo recibí la revelación como que yo estaba en medio de un mar de tristeza que ya iba rumbo a la depresión. Y yo decía, Señor, pero... Y antes de eso, hacía unas semanas atrás, ministrándome, no recuerdo si era aquí, o creo que eso fue como en el campamento, no, creo que fue aquí. El Espíritu Santo me dijo algo de la depresión y la ansiedad en medio de la administración. Y yo le decía, Señor, pero si yo nunca he sufrido de eso, o sea, yo no tengo ese problema en mi vida. Yo no, nada que ver, usted sabe que yo siempre estoy alegre, la vida es bella. Y yo decía, Señor, pero ¿por qué tú me estás hablando de eso? Y después, a las semanas, yo le comentaba a la pastora y le dije, madre, mire lo que me pasó así, así. Y ella me dijo, hija, lo que pasa es que el Espíritu Santo también nos habla o nos previene de cosas que pueden suceder. Y yo decía, pero, o sea, ¿qué pasó? Yo no entendía. Pero hablando con la hermana oró por mí, no sé qué, y después yo me paré en la brecha y me puse en pie y dije, yo no puedo permitir que esto siga pasando. Claro, usted dirá, pero hermana, hay otro tipo de tristeza en donde uno siente que uno ni puede levantarse de la cama, uno no tiene ganas de nada. Pero ahí es donde uno reconoce que uno no puede solo, no puedo sola. Y créame, esa tristeza que yo le estoy hablando en mi testimonio no era una tristeza que venía de Dios, no. Ese era el mismo chamuco. Era el chamuco. ¿Por qué? Porque ¿qué vino a hacer el chamuco? Y él sale a trabajar ¿cuándo? Todos los días. Él no tiene descanso. Entonces él vino a matar propósito, a matar ministerio, a matar familias, a matar llamados, a matar todo lo que se le presente por el frente. Él lo quiere matar. Pero ahí es donde nosotros, con el poder del Espíritu Santo, debemos pararnos sobre la brecha y reprender eso. Y entregarle eso al Señor y decirle, Señor, esto que yo siento no viene de ti, no viene de ti. Porque uno sabe, hermano, cuando las emociones y los sentimientos no vienen del Señor. Uno lo sabe, uno lo siente, porque ahora más adelante vamos a ver qué es la convicción que da el Espíritu Santo. Lo sentimos, pero muchas veces no sabemos identificarlo, pero ahora lo vamos a ver. Entonces, producto de eso,
hay un vacío, como les decía, hay un vacío en nosotros y se nota. Porque usted puede igual seguir sirviendo, aquí usted viene, sirve, hermano, ¿cómo estás? Ah, bien, sirvo, no sé qué, me voy para la casa. Pero yo voy para la casa con la misma actitud. Y llego a la casa y sigo con la misma actitud. Y ahora no es una cosa que yo le llamo, no es una cosa que uno lo hace consciente o quizás para victimizarse, porque también se puede pensar y que, ay, pero se está haciendo la víctima. No, es un sentimiento, una emoción que es real, pero esa emoción no viene de Dios. No viene de Dios. O sea que si usted siente eso en algún momento de su vida, así como yo lo sentí, usted tiene que levantarse, usted tiene que pararse sobre la brecha, usted tiene que recurrir a el Señor, al único que lo puede sacar de ese hoyo donde usted está. Usted tiene el poder de llamar y clamar, decirle, Señor, yo no puedo con esto no viene de ti, así que se va en el nombre de Jesús, solo con Jesús. Yo no lo puedo sacar sola o solo. Yo no puedo decir, claro, yo puedo decir, yo voy al psicólogo. Y ustedes saben que yo no tengo nada en contra de los psicólogos porque mi sueño americano era ser psicóloga. El Señor me llamó a ser orientadora y yo en ese proceso dije, Señor, yo quiero ser psicóloga, pero el Señor cerró las puertas y yo entendí. No es por ahí, era por acá. ¿Te ve? Entonces, no es que usted no pueda ir al psicólogo. Hay psicólogos cristianos muy buenos. Pero si usted tiene un psicólogo personal y es gratis, usted nada más tiene que hacer tin, 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 tin. Entro, dice la palabra, entro a mi cuarto, cierro la puerta y ahí yo y tú con el psicólogo celestial. Y él no me va a poner tiempo ni me va a cobrar por hora. Por la media hora, $50, $30. No. El Señor, yo me puedo quedar todo el día y si yo quiero derramar y el Señor va a estar ahí conmigo. Amén. Entonces, tenemos a nuestra mano. Tenemos el acceso. Tenemos el acceso directo. No necesitamos el intermediario, nada más Jesús, pues. Ya ustedes saben, pero no es como antes que uno tenía que ir, que el sacerdote, que espérese, que... No. Nosotros tenemos ese acceso directo al Señor, amén. Ahora, como les decía, yo cuando escuchaba lo de la tristeza que viene de Dios, Señor, cuando el Señor el viernes me dijo, es la convicción de pecado que trae el Espíritu Santo. Y entonces me puse a buscar, obviamente, convicción. Dice que es un término griego que se dice elecchos, que significa demostración, redarguir, una prueba, y también significa que una convicción es tener una creencia sólida y firme. Significa que cuando usted, el Espíritu Santo le da convicción del pecado, Él le da a usted ese sentimiento en su alma, en su corazón y en su espíritu de que estás mal, de que estamos alejados de Él, de que hay algo que no está bien, de que yo me estoy conduciendo de una manera que yo sé que a Él no le agrada, que yo sé que está mal, que yo sé que no es por ahí. Pero como nosotros somos así en la carne, por eso es que recuerde, siempre hay que someterla diariamente, hermanos, es una lucha diaria el someter la carne. Pero yo sé, el Espíritu Santo me da convicción de pecado cuando Él me hace ver que no estoy bien, que algo de lo que yo estoy haciendo, alguna conducta que yo estoy haciendo no está bien. Pero nosotros, puede que en ese momento esa convicción de pecado nos haga sentir la tristeza que viene de Dios, pero yo la quiero ignorar, ¿verdad? Yo la ignoro. Y mire que el enemigo es astuto, porque usted la ignora y usted dice, yo voy a seguir haciendo esto porque nadie me está viendo. Nadie me está viendo. Eso es lo que uno cree, que el enemigo le hace creer eso, y uno en su ignorancia dice, ¿y qué? Pero si nadie me está viendo. ¿Pero usted qué cree? El que está allá arriba y el Espíritu Santo que mora en nosotros está así, ¿ve?
viéndote. ¿Verdad? Él está viéndote así. Y usted dice, pero no está pasando nada, si él no me está viendo, y nadie me está viendo, y los pastores no me están viendo, y mi esposa no me está viendo, mi esposo no me está viendo, mi mamá no me está viendo, y yo estoy haciendo lo que quiero. Pero yo sé que eso está mal. Porque todo el que está aquí, hablándole aquí al pueblo de Dios, todo el que está aquí recibió a Jesús como su Salvador. Por consiguiente, se tuvo que haber arrepentido de sus pecados y por consiguiente, el Espíritu Santo mora en usted. O sea que todos los que estamos aquí y los que no estamos, los que están por las redes, sabe que si yo estoy haciendo algo, el Espíritu Santo, ¿dónde está? Adentro de mí. Y si Él está dentro de mí, Él tiene que estarme viendo. Pero el enemigo te hace creer que no, nadie te está viendo y tú sigue, tú dale. Y eso es peligroso, porque dice en el versículo que les mencioné, en 2 Corintios 7, que cuando la tristeza viene de Dios trae arrepentimiento, pero que cuando la tristeza, creo que en el versículo más adelante, la tristeza no es de Dios, trae destrucción, trae muerte. Y no solamente la muerte física, que ahí también viene la parte donde usted dice, ¿por qué la gente se mata? ¿Por qué la gente se mata? ¿Por qué? Porque eso es lo que el enemigo quiere. El enemigo, con esa tristeza que no viene de Dios, te hace sentir frustrado, abatido, desorientado. Siente que no, que nadie te quiere, que no le importas a nadie, que eres insuficiente, que no sirves para nada, que no hay nadie que se preocupe por ti. Y eso que te lleva a la destrucción, a la muerte. Eso es la muerte física, la gente se mata. Pero la muerte espiritual, ¿cuál es? Yo escuchaba en estos días una canción de Alex Zurdo que me gusta mucho y le comentaba a mi esposo, hay una frase que él dice que hay gente que existe pero no vive. Y yo decía, mire cómo el Señor habla por aquí, por allá, por acullá, por todos lados. Y yo decía, Señor, esa gente que existe, o sea, usted y yo estamos aquí, físicamente existimos, pero no estamos viviendo, porque dice la Biblia que vivir en Cristo y para Cristo es ¿qué? Ganancia. Es vida, ¿verdad? Y que morir es ganancia, que vivir es vida y morir es ganancia. Entonces, el enemigo te hace pensar todas esas cosas y te lleva a la muerte espiritual o la muerte física, que es la peor. Porque esas personas que lastimosamente toman esa decisión en su momento más triste, en su momento de más, no sé cómo decirlo, de más angustia, de más desesperación, toman esa decisión llevados ahí por el enemigo. Esa no es la tristeza que viene de Dios. La tristeza de Dios la vamos a ver porque esa tristeza produce en mí arrepentimiento genuino. La tristeza del mundo produce en mí solamente remordimiento, pena. Es como que, ay, hice mal, pero al día siguiente estoy haciendo lo mismo. Eso nada más produce, el remordimiento es una emoción, un sentimiento momentáneo. O sea, me remuerde la conciencia y bueno, hice mal. Te puedo hasta pedir perdón, según yo. Te pido perdón. Tú ya yo le pedí perdón. Ya que vea que haga, que ya yo le pedí perdón. Pero al día siguiente o a la semana o al tiempo, yo estoy de nuevo en lo mismo. Y estamos hablando de diferentes cosas. O sea, imagínense problemas en la casa, imagínense que yo esté viendo pornografía o que yo esté escuchando una música que yo sé que no le agrada a Dios porque ya yo estoy en Cristo. La gente que está en el mundo que todavía lastimosamente no lo conoce y que de eso nos tenemos que encargar nosotros, de que lo conozcan, esa gente no conoce, no tiene la revelación, nosotros ya la tenemos. O sea que si nosotros seguimos en pecado o en actitudes, eso nos va a llevar a la muerte.
La muerte, eso nos va a llevar a la muerte. La tristeza que viene de Dios produce en nosotros un arrepentimiento. Y cuando yo buscaba, pero ¿qué es arrepentimiento? Como yo le dije, lo encontré en hebreo, en griego, en todos los idiomas. Y decía que el arrepentimiento no es más que volverse a Dios. Solo eso, volverse a Dios. Decirle, Señor, reconozco que no estoy bien, que esto que estoy haciendo no te agrada, que estoy pecando, que he pecado, pero me arrepiento. Y eso fue lo que Jesús hizo cuando empezó su ministerio, cuando llamó a todos al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque dijo que el cielo estaba cerca, ¿verdad? Entonces, si nosotros somos llamados al arrepentimiento todos los días, porque lastimosamente quizás todos los días cometemos algún error, algún pecado, que sabemos que no le agrada a Dios. Todos los días, porque le decía, la batalla de nosotros está aquí. Esa batalla es la peor, porque nadie la ve. Solo la vemos nosotros, y la batalla con los pensamientos es fuerte, hermano. Por eso que hablaba la hermana Edlin el viernes, el orgullo, la altivez, todo eso, nosotros tenemos que cuidar nuestro corazón diariamente, porque eso nace aquí, pero se aloja aquí. Eso está unido. Ya ustedes han escuchado mi prédica sobre esa parte de la voluntad, las emociones y todo eso. Eso está unido. Entonces yo debo cuidar mi corazón cada día de no caer en la trampa de Satanás, que quiere llevarme a que yo esté triste, pero en la tristeza del mundo, no en la tristeza de Dios. Ahora vamos a ver una historia que el Espíritu Santo, wow. El viernes, la hermana Edlin también lo mencionó. Quiere decir que el Señor tiene una palabra o está tratando de enseñarnos algo en esta semana. Nos está tratando de enseñar algo. Y la intención y la oración que yo le hago al Espíritu Santo siempre es que Él nos utilice de tal manera que nosotros podamos transmitir al pueblo, a la iglesia, eso que Él quiere darnos, esa palabra de transformación que Él quiere darnos. Ahora, vamos a buscar 2 de Samuel 11. Ahí vamos a ver la historia de David y Betsabé. La historia de David y Betsabé. La puede poner en Nueva Traducción Viviente, la NTV. Entonces, esa historia es larguita, ¿no? Es bien larga. Si usted no la ha leído, tome apuntes, búsquela en su casa con más calma, escudriñela, eche para adelante, eche para atrás, para ver qué era lo que el Señor quería mostrarnos ahí. Pero vamos a tratar de leer y hacer un pequeño resumen de qué fue lo que pasó. Dice que en la primavera, cuando los reyes suelen salir a la guerra, David envió a Joab y al ejército israelita para pelear contra los amonitas. Destruyeron al ejército amonita y sitiaron la ciudad de Rabá. Sin embargo, David se quedó en Jerusalén. Ahí vamos a hacer un punto. Dice ahí que lo común en esa época era que los reyes fueran con su ejército a pelear. Pero por cosas de Dios, David se quedó. La pregunta que salta a la vista ahí es, ¿por qué David se quedó? Sí, la costumbre era que siempre los reyes fueran con su ejército. Una tarde, después del descanso del mediodía, David se levantó de la cama y subió a caminar por la azotea del palacio. Mientras miraba hacia la ciudad, vio a una mujer de belleza singular que estaba bañándose. Luego envió a alguien para que averiguara quién era la mujer y le dijeron: es Betsabé, hija de Eliam y esposa de Urías elitita. O sea que Betsabé
estaba casada. Así que David envió mensajeros para que la trajeran. ¿Para qué David la mandó a llamar si ya él sabía que estaba casada? Y cuando llegó al palacio, se acostó con ella. Ya sabemos, ahí está la respuesta de por qué la mandó a llamar. Se acostó con ella. Luego ella regresó a su casa. Betsabé recién había terminado los ritos de purificación posteriores a su periodo menstrual. Quiere decir que ya estaba limpia, lista para salir embarazada. Tiempo después, cuando Betsabé descubrió que estaba embarazada, le envió el siguiente mensaje a David: estoy embarazada. Obviamente, eso era lo que iba a pasar. Entonces David envió un mensaje a Joab: mándame a Urías elitita. Así que Joab se lo envió. Aquí ya usted, si no lo ha leído, léalo en la casa. Aquí ya David maquinó un plan. Pero mire cómo empezó todo. Él vio la codición. Dice la Biblia que no es necesario llegar a una relación con alguien, sino nada más que usted la ve. Ya eso es pecado. La ve con unos ojos inadecuados. Entonces él la vio, la codició, la mandó a llamar, se la trajeron, se acostó con ella, la embarazó y después como que le cayó el 20 y dijo: ¿y el esposo? ¿Qué voy a hacer con el esposo? Porque me imagino que él decía: yo la quiero. Mire todo eso. Muchas veces nosotros actuamos de esa manera. Entonces, ¿qué hizo? Él creó un plan, maquinó un plan, vino y lo trató bien al esposo de Betsabé para que él se fuera a su casa, imagínense, para que él se fuera a su casa y como que se acostara con ella y él pudiera echarle al muerto. Pero el hombre era fiel y el hombre se quedó. Después el día siguiente otra vez, no, que mira que no sé qué, lo emborrachó. Le sirvió comida, no sé qué, lo emborrachó para que se fuera para su casa y el hombre no se fue para su casa porque él era fiel a su amo. Pero luego de eso, creo que en el versículo, bueno, ahí vemos que él hizo todo eso y logró su cometido, mandó a Joab para que lo pusiera adelante, para que lo mataran y lo mataron. O sea que David mandó a matar al esposo de Betsabé. Eso es triste y serio. Pero ahora vamos a ver cómo es el Señor con su compasión y misericordia siempre que nosotros tengamos un corazón arrepentido. Ahora, en el capítulo 12, el Señor envía a Natán el profeta a hablar con David. Ahí hay una parte muy interesante que también vamos a leerlas un poquito y al final vamos a ver cómo lo resumimos. Entonces busque 2 Samuel 12. Por lo tanto, el Señor envió al profeta Natán para que le contara a David la siguiente historia. Mire cómo es Dios en su misericordia. Porque si Dios hubiera querido, Él agarra y como hay otros pasajes donde dice, se murió. ¿Por qué? Por su pecado. Pero Dios, ese no era el plan de Dios. Y ese no es el plan de Dios para nosotros. Él quiere que nosotros nos arrepintamos para que seamos salvos y nos vayamos a la eternidad con Él. Por eso Dios tiene compasión, así como tuvo compasión de David. Entonces dice, por lo tanto el Señor envió para que le contara la siguiente historia. Había 2 hombres en cierta ciudad. Uno era rico y el otro era pobre. El hombre rico poseía muchas ovejas y ganado en cantidad. El pobre no tenía nada, solo una pequeña oveja que había comprado. Él crió esa ovejita, la cual creció junto con sus hijos. La ovejita comía del mismo plato del dueño y bebía de su vaso, y él la acunaba como a una hija. Cierto día llegó una visita a la casa del hombre rico, pero en lugar de matar un animal de su propio rebaño,
escuche esto, o de su propia manada, tomó la ovejita del hombre pobre, la mató y la preparó para su invitado. Entonces David se puso furioso, o sea, se puso furioso. Tan cierto como que el Señor vive, juró, cualquier hombre que haga semejante cosa merece la muerte. Oiga eso. Debe reparar el daño dándole al hombre pobre 4 ovejas por la que le robó y por no haber tenido compasión. Mire, el David. Entonces Natán le dijo a David, tú eres ese hombre. Yo me imagino la cara de David. Así como que les contaba al principio, cuando uno hace algo que no es adecuado, que uno sabe que está mal, que sabe que es pecado y que uno piensa que el Señor no lo está viendo, pero adivinen, no, imagínense, el Señor está haciendo. Obviamente, el Señor es omnipresente, Él está en todos lados y Él sabía lo que David había hecho, pero David pensaba que lo mantenía oculto. Así somos nosotros. Entonces Natán le dijo, tú eres ese hombre, chico. El Señor Dios de Israel dice, yo te ungí rey de Israel y te libré del poder de Saúl. ¿Por qué entonces despreciaste la palabra del Señor e hiciste este acto tan horrible? Pues mataste a Urías, el hitita, con la espada de los amonitas y le robaste a su esposa. El Señor lo confrontó. De ahora en adelante tu familia vivirá por la espada, porque me has despreciado al tomar a la esposa de Urías para que sea tu mujer. Esto dice el Señor, por lo que has hecho, haré que tu propia familia se rebele en tu contra. Ante tus propios ojos daré tus mujeres a otro hombre, y él se acostará con ellas a la vista de todos. Ahora pensemos, ¿cómo estaría David en ese momento? ¿Cómo estamos nosotros cuando el Señor nos confronta con el pecado? ¿Cómo nos sentimos? Podemos sentirnos de dos maneras. Podemos sentirnos con la tristeza que viene de Dios, esa tristeza que nos hace arrepentirnos así, automáticamente del pecado que yo sé que estoy cometiendo y que el Señor me confrontó. O yo puedo tener la tristeza que viene del mundo, que esa es la que Satanás quiere, y solamente tener remordimiento, una pena temporal. Ay, porque hacha la vida me agarraron. O esa tristeza que haya la vida me agarraron, que me mantiene en el remordimiento, pero que no me hace humillarme ante el Señor y decirle, Señor, ¿sabes qué? Yo pequé. Perdóname. Perdóname, Señor, así. Perdóname, Señor, porque si yo no hago esto de humillarme, Señor, perdóname, perdóname, Señor, perdóname. Pero ¿qué pasa? Yo le pido perdón al Señor, ¿verdad? David en ese momento, ahora lo vamos a ver, David se arrepintió. Tuvo un arrepentimiento genuino. David es llamado el hombre conforme al corazón de Dios. David tuvo un arrepentimiento genuino. ¿Qué quiere decir? Que nosotros también tenemos acceso a ese arrepentimiento genuino. Y que aún así, con todo lo malo que hayamos hecho, porque sabemos que todos los pecados no tienen jerarquía, gracias hermana. Los pecados no tienen jerarquía, pecado es pecado, por más el chiquito, el que mató, el que violó, el que hizo lo que quiso. Dice la Biblia que si se arrepiente, ¿qué pasa? Recibe perdón.
recibe perdón, pero tiene que ser esa tristeza que viene de Dios, esa tristeza que es una convicción del Espíritu Santo que te hace ver que estás mal, estás mal. Y ese arrepentimiento no solamente tiene que ver con humillarme, pedirle perdón a Dios, el Señor me va a perdonar. El arrepentimiento también tiene que ver con mis frutos, o sea, yo tengo que dar frutos de arrepentimiento. No solamente debo quedarme en que, me equivoqué, bueno, Señor, te pedí perdón, me humillé, te busqué, me tiré en el piso, Señor, te pido perdón. Pero al día siguiente o a las semanas estoy en lo mismo. No se trata de eso. Amén. No se trata de eso. Entonces, ahí estamos, en la parte en que Natán, el profeta, confrontó a David de parte del Señor. Ahora, búsquenme el versículo 13 del capítulo del capítulo 12, en el que estábamos. Dice, entonces David confesó a Natán: he pecado contra el Señor. Natán respondió: sí, pero el Señor te ha perdonado. Porque dice la Biblia que el Señor conoce las intenciones de nuestro corazón. Dice la Biblia que Él conoce nuestros pensamientos. Dice la Biblia que Él conoce toda palabra que va a salir de nuestra boca antes que salga. ¿Qué quiere decir? Que ahí antes que David dijera que había pecado contra el Señor, ya el Señor había reconocido, había visto su corazón y sabía que el arrepentimiento que él estaba profesando en ese momento era un arrepentimiento genuino. Era un arrepentimiento porque él recibió la convicción de pecado del Espíritu Santo. Porque yo me imagino aquí, pero Natán podía decirle que, bueno, está bien, yo voy a hablar con el Señor. Voy a hablar con el Señor para ver qué dice. Pero automáticamente él dijo: he pecado contra el Señor. Natán respondió: sí, el Señor te ha perdonado y no morirás por este pecado. O sea que Dios ya sabía, ya Dios conoce nuestro corazón, sabe cuáles son las intenciones. La que sigue. Sin embargo, como has mostrado un total desprecio por la palabra del Señor, con lo que hiciste, tu hijo morirá. Porque aquí el Señor nos perdona, porque el Señor es amor, porque Él nos ama. Pero Él nos ama a nosotros, pero no ama el pecado. Él aborrece el pecado. Entonces, nosotros tenemos que cargar con la consecuencia del pecado. Ya nosotros somos libres porque nos arrepentimos, porque el Señor nos perdonó, pero tenemos que cargar con la consecuencia del pecado. Y la consecuencia en el caso de David, ¿cuál fue? Su hijo murió. El 15, por favor. Después que Natán regresó a su casa, el Señor le envió una enfermedad mortal al hijo que David tuvo con la esposa de Urías. Así que David le suplicó a Dios que perdonara la vida de su hijo. Esa palabra, suplicó. Ahí no dice que David rogó: Señor, por favor. Suplicó al Señor que no matara a su hijo, que perdonara su vida. Y dice que David no comió y estuvo toda la noche tirado en el suelo, humillándose. Pero entonces ahí viene la voluntad de Dios. Ahí viene la voluntad de Dios. Eso que nos hace ver, la voluntad de Dios era que Él quería enseñarle. Eso es lo que yo veo. Que Él quería enseñarle, Él quería mostrarle: hijo, yo te amo. Le está diciendo con todo lo que pasó: hijo, yo te amo, pero no amo tu pecado. Y tiene que haber una consecuencia. Entonces los ancianos de su casa le rogaban que se levantara y comiera con ellos, pero él se negó.
porque él sabía que él debía quedarse ahí suplicando y humillado. Humillado. Finalmente al séptimo día, el niño murió. Los consejeros de David tenían temor de decírselo. No escuchaba razones cuando el niño estaba enfermo. Se decían, ¿qué locura hará cuando le digamos que el niño murió? O sea, ellos estaban temiendo la reacción de David. Pero mire que el Señor en su misericordia nos enseña. Cuando David vio que susurraban entre sí, se dio cuenta de lo que había pasado. ¿Murió el niño?, preguntó. Sí, le contestaron, ya murió. De inmediato David se levantó del suelo, se lavó, se puso lociones y se cambió de ropa. Luego fue al tabernáculo, ¿a qué? A adorar al Señor. Y después volvió al palacio donde le sirvieron comida y comió. Él escogió lo mejor, adorar al Señor, porque él sabía que producto de su pecado, el Señor tuvo misericordia de él porque lo perdonó. Pero ese pecado iba a tener una consecuencia y él tenía que cargar con eso. Pero a pesar de eso, ¿él qué hizo? Fue y lo adoró. Fue y lo adoró. Esa es la actitud que el Señor quiere de nosotros. Que en medio de que, yo cometí un error, yo pequé, Señor, viene la convicción del Espíritu Santo que me habla y me dice, Katiana, estás mal, sierva, estás mal. Y él me da la convicción, Señor, yo tengo que arrepentirme, yo tengo que buscarte, humillarme. Pero también después que ya te busco, me humillo, debo alabarte. Mejor que lo hacía antes. Porque yo ahora sé que tú tuviste misericordia de mí. De que tú me limpiaste, me sanaste, me perdonaste. Y tengo que seguir con esa misma convicción, con la seguridad de que si el Señor permitió que todo eso que pasara, es porque Él tiene un plan, porque dice en la Biblia que Él tiene planes de bien y no de mal para nosotros, para darnos un futuro y una esperanza. Eso lo dice la Biblia. Entonces quiere decir que a pesar de que nosotros cometamos un error, pequemos, aunque sea de manera deliberada, porque a veces nosotros pecamos de manera deliberada, decidimos, hoy voy a pecar. Así es, hermano. Aunque sea así y nosotros nos arrepentimos de forma genuina, el Señor nos perdona. Porque el Señor es amor y es misericordia. Amén. Aquí yo puse algo que me venía a la mente cuando preparaba esto y puse: cuando Dios quita cosas, escuche, cuando Dios quita cosas, personas, trabajos, relaciones, viene la tristeza del mundo, esa es del mundo. Pero si estamos convencidos de que sus planes son mejores que los nuestros, esa emoción negativa o esa tristeza del mundo se convierte en esa tristeza que viene de Dios, que no está sujeta a lo que ven mis ojos naturales y mi visión limitada, sino a lo que Dios está dimensionando para mí y para mi vida. Ese es el caso de David. Dios le quitó su hijo producto de su pecado, pero él no se quedó ahí tirado, llorando y lamentando la pérdida de su hijo, porque David tuvo que sentir dolor, porque si él hizo todo eso para tener a Betsabé y luego ella queda embarazada, obviamente él tenía que querer a su hijo, ¿sí o no? Él tenía que querer a su hijo, y cuando el Señor se lo quitó, él pudo haber dicho: Dios, así no, ya me rebelo contra ti y me voy. Me doy la vuelta y me voy. Y eso es lo que hacemos, muchos de nosotros. Y que el Señor nos guarde, hermanos, de hacer eso. Porque ahora nosotros sabemos que aunque hayamos pecado, el Señor tiene misericordia.
Pero ese pecado, eso que hicimos, tiene que tener un arrepentimiento genuino. Y el arrepentimiento es volverme al Señor, no irme para el otro lado, para el mundo. Porque con esa tristeza que yo tengo, si yo me voy para el mundo, ¿qué va a pasar? El enemigo se va a aprovechar y va a decir, mírala, ella está triste, está frustrada, está decaída, se la pasa llorando, entra en depresión, entra en ansiedad, esos espíritus malignos y demoníacos. ¿Y qué va a pasar? Él me va a llevar a que yo me quiera quitar la vida. Y si no me lleva a eso, me va a llevar a la muerte espiritual. Y como yo dije hace un rato, entonces yo voy a existir, no voy a vivir. Solamente yo voy a estar ahí como un pedazo de cuerpo, un pedazo de carne que está ahí existiendo cada día. Pero no voy a estar viviendo en la plenitud que el Señor me ha llamado a vivir. Amén. Aquí también hay algo. Dice la Biblia que el Señor a quien ama, corrige. Eso es como cuando nosotros como papás corregimos a nuestros hijos. ¿Por qué lo corregimos? ¿Porque me da la gana y tengo ganas de pegarle al chiquillo? No. ¿Por qué lo corregimos? Por amor. Imagínense si nosotros amamos a nuestros hijos y nosotros los corregimos. Y a veces hasta nosotros nos entristecemos por corregirlos. Pero sabemos que lo tenemos que hacer porque si no lo hacemos, mi hijo va a estar en muerte. Va a caer en muerte, o espiritual o física. Ahora imagínense Dios, omnipresente, omnisciente, todopoderoso, que nos ama como hijos. ¿Cómo no nos va a querer corregir? Pero a veces yo quiero que hasta el Señor me corrija de la manera que yo quiero. Y que Señor, pero así no. De esta forma mejor, Señor. Y que Señor, pero ¿por qué así? Porque el Señor nos corrige porque nos ama. Amén. Ahora, vamos a ver. Miren aquí. Segunda de Pedro 3:9. Vamos a buscar segunda de Pedro 3:9. Dios en su bondad, amor y misericordia para con sus hijos hasta espera y nos da tiempo para que nos arrepintamos. Dice segunda de Pedro 3:9. En realidad, no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido. Quiere que todos se arrepientan. Y era lo que hablaba la hermana Elín el viernes, del camino a la destrucción, era que se llamaba, ¿verdad? Porque allá es donde el enemigo quiere que vayamos. Pero dice la Biblia que Él no quiere que nadie sea destruido. Él quiere que nos arrepintamos. Dígame si eso no es poderoso. Ahora, vamos a ver la historia que está en Lucas 15 del 11 en adelante. ¿Cuántos conocen la historia del hijo pródigo? Esa historia usted la lee por un lado, por el otro. Ahí hay tanta enseñanza para sacar. Y ahí vamos a ver. Ahí usted sabe que el padre, para hacerle un resumen, el padre tenía 2 hijos. Uno de los hijos se atrevió a decirle a su papá: papá, dame todo lo que me corresponde, que yo quiero mi plata. Yo quiero mi plata. ¿Qué hizo el hijo? Agarró su plata, se fue. Pero él se fue, se la gastó. Lluvia, parranda, bueno, se la gastó. Pero en el versículo, como en el 15. El anterior, póngame el 14, por favor. Entonces aquí vemos, al mismo tiempo que se le acabó el dinero, hubo una gran hambruna en todo el país y él comenzó a morirse de hambre. O sea, empezó a vivirla.
se murió de hambre, se estaba muriendo de hambre. El 15 dice que convenció a un agricultor local de que lo contratara y el hombre lo envió al campo para que diera de comer a sus cerdos. O sea, imagínense, un hombre que tenía todo bien acomodado y que se dio el tupé de decirle al papá, papá, dame mi plata que me voy. Se la gastó, hizo lo que quiso y después estaba pidiendo tener la oportunidad de comer aunque sea de la comida de los cerdos. 16. El joven llegó a tener tanta hambre que hasta las algarrobas con las que alimentaba a los cerdos le parecían buenas para comer, pero nadie le dio nada. Yo me puse a buscar las algarrobas, son como si fueran como un guandú, pero con así. Y eso se lo dan a los puercos. O sea, nadie le daba ni las algarrobas. 17. Cuando finalmente entró en razón, esta es la parte que me gusta. Cuando finalmente entró en razón, hay varias versiones. Aquí yo tengo por fin comprendió lo tonto que había sido. Hay otras versiones que dicen que se dio cuenta de su error. Pero para mí, allí, en ese momento, el Espíritu Santo lo convenció de pecado. Y porque ya él estaba sintiendo la tristeza de Dios, ya él estaba viendo que era pasar hambre, que era que nadie lo apoyara, que era que nadie ni siquiera quisiera darle las algarrobas, nada. Allí finalmente entró en razón y se dijo a sí mismo, en casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra y aquí estoy yo muriéndome de hambre. 18. Volveré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ahí hubo la tristeza que viene de Dios, la convicción del Espíritu Santo. Y también hubo arrepentimiento. Y eso es lo que el Señor nos da la oportunidad cada vez. De que mostremos arrepentimiento, de que entremos en razón, de que lo busquemos, de que dependamos de Él. Y mire el arrepentimiento hasta donde llegó, que Él dice, ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Te ruego que me contrates como jornalero. O sea que él estaba en su mente pensando, yo he cometido este error. O sea, yo no tengo derecho a nada, ni a ser llamado hijo, ni a recibir nada. Pero en el 20, entonces él regresó a la casa de su padre y yo también me pongo a pensar, ¿cómo iría él en ese camino al regreso a la casa de su padre? Con temor, con un miedo que, Dios mío, yo pienso y que si yo regreso y mi papá me cierra la puerta en la cara y me dice, tú te fuiste, carga con tu consecuencia. Pero no. Cuando todavía estaba lejos, dice, su padre lo vio llegar. Lleno de amor y de compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Yo me imagino a Dios viéndonos así. Cuando Él sabe que nuestro arrepentimiento es genuino, Él nos ve de lejos y Él ve que vamos camino al arrepentimiento. Porque recuerden que les dije que el arrepentimiento es volverse al Señor. No es irse, sino volverse al Señor. Y cuando yo me imagino a Dios viéndonos, dice, así como dice ahí, cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar. O sea, nuestro Padre nos ve llegar. Cuando nosotros vamos, nos volvemos a Él, nos arrepentimos. Y esta es la parte que más me gusta. Lleno de amor, el anterior, lleno de amor y de compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Amén.
Eso es lo que el Señor hace con nosotros. Corre. Imagínense, ahí no dice que que el Hijo corrió. El Padre corrió. El Padre corrió hacia su Hijo, lo abrazó y lo besó. O sea que aún Dios en su misericordia, en su compasión, en su amor, en su bondad, Él no espera ni siquiera que nosotros lleguemos arrepentidos, sino que cuando nosotros vamos en camino, ya Él viene. Ya Él viene a buscarnos, ya viene a salvarnos, ya viene a restaurarnos, porque obviamente la tristeza, aunque viene de Dios, duele. Esa tristeza duele. Pero el Señor no nos quiere quitar el dolor. Él quiere que nosotros pasemos por ese dolor. ¿Para qué? Para restaurarnos, para cambiarnos, para enseñarnos, para corregirnos. Porque cuando pasemos por ese dolor estaremos listos. Estaremos listos. Estaremos mirándolo a Él. Estaremos listos y preparados para lo que Él quiere hacer. Y estaremos también disfrutando de la salvación, porque dice la Biblia que todo el que se arrepiente recibe a Jesús en su corazón y es salvo. Y nosotros no queremos ir con el Señor a la eternidad. Amén. Amén. Tremendo ese pasaje. Entonces, como les decía, creo que ya estoy terminando. El genuino arrepentimiento, creo que se los dije hace un rato. Ah, no, me falta. El versículo 23, por favor, búsquemelo. Que esto también es tremendo. Ajá, el 24, perdón. Dice, porque este hijo mío estaba muerto. Estaba muerto. Así es cuando nos apartamos del Señor. Estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Entonces comenzó la fiesta. Por eso que dice la Biblia que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos. Amén, hay fiesta en los cielos. Amén. Entonces el genuino arrepentimiento tiene que dar frutos. Debe verse un cambio. Si usted o yo estamos en pecado, cualquiera que sea, y decidimos volver a Cristo, debe verse un cambio en nuestras acciones, en nuestra manera de vivir para Cristo. Porque no puede ser que ya el Padre me vio, yo venía, tuvo compasión, tuvo amor, me abrazó, me besó, me perdonó. Pero yo, en vez de seguir ahí donde estoy con Él, me voy. Porque alguien llegó, no sé, el enemigo pone cosas que a veces uno cree que vienen de Dios y no son de Dios. Y uno se va de nuevo. Ahora, el Señor nos perdona. Pero la idea no es que vayamos y vengamos a cada rato, porque somos inconstantes. Y el Señor tampoco quiere eso. El Señor quiere que nosotros seamos de una sola pieza y seamos radicales cuando hay que ser radicales. Porque si ya yo dejé mi vieja vida, yo no tengo que volver atrás. Ni así, ni de rojo. No puedo, no lo puedo hacer. No lo debo hacer, mejor dicho, porque sí lo puedo hacer. No lo debo hacer. Eso no es lo que el Señor está esperando de mí. Amén. Entonces, debe dar frutos. En el Salmo 119, 59, dice: examiné cuidadosamente mi vida y decidí regresar a ti y seguir tus enseñanzas. O sea que ese examen, ese autoexamen que debemos hacer todos los días, nos debe conducir a seguir tu camino, tu enseñanza. Todos los días debemos regresar. Porque como les dije, la batalla en la mente es seria. Todos los días hay una batalla. Pero dice la Biblia también que esto es una carrera de resistencia, no de velocidad. Porque si yo voy a velocidad, ¿qué va a pasar? Me voy a cansar.
Y cuando me canso yo quiero abandonar. ¿Sí o no? Imagínese usted en una carrera de relevo, no sé qué, y cuando usted está allá, ya no puedo más. ¿Qué usted hace? Ay, yo me voy a salir porque ya yo no, definitivamente no voy a ganar. Eso es lo que quiere el enemigo. Por eso que dice que es una carrera de resistencia. Yo tengo que resistir. Pero yo no lo voy a poder hacer sola o solo. Eso es imposible, para decirle, para hablarles claro. Eso es imposible solo. Yo tengo que estar de la mano de Jesús. Amén. Bueno, tengo otra historia. ¿Qué tiempo tengo? O sea, llevo rato, no sé, no tengo el tiempo. Bien. Por último, tengo la historia de Judas Iscariote. Creo que con esta ya voy a cerrar, hermano. Es que ese otro testimonio, voy a abrir paréntesis. Ayer yo estuve desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde sentada frente al computador desarrollando el mensaje que según yo el Señor quería dar hoy. Metí un turno de oficina pues. Pero ¿qué pasó? Yo me paré, según yo tenía como 8 páginas y yo decía, pero ahí había algo dentro de mí que no era eso. O sea, yo ayer viví una tristeza santa de Dios. Porque es eso lo que le comentaba que me hablaba el profeta, porque esa palabra era para mí en medio de esa actividad y congreso allá en República Dominicana. O sea, el Señor no quiere que yo busque papel y palabras, sino que yo dé lo que Él me está dando a mí, que Él me mostró. Ahora, yo me paré a las 4 de la tarde y ya estoy lista. Pero yo sabía que yo no estaba lista. O sea, yo sabía que yo no estaba lista como el Señor quería que yo estuviera lista. Y yo entré en mi tiempo también de humillación, de oración al Señor. Señor, por favor, quítame esto, porque yo sentía era como una pesadez, una cosa que me desbordaba. Bueno, después que salí de ahí de la presencia del Señor, salí como cansada, así como que hubiera tenido una batalla ahí adentro. Y yo me acosté. No dormí bien, pero era esa inquietud del Señor. Cuando yo me levanté al servicio de oración, yo me levanté, Señor. Ay, yo no pude ir a orar. Yo tuve que ir allá donde yo me meto y sentarme a escribir. Y el Señor me lo cambió todo. El Señor me cambió todo el mensaje. Quizás no la estructura como tal, pero el mensaje en sí, lo que Él quería que yo transmitiera hoy, no era lo que yo tenía ayer. Y lo volví a hacer desde como las 6 y algo hasta me paré a las 8:15. Lo volví a hacer. ¿Y qué ven ustedes? Que lo hice como en 2 horas, 2:15 por ahí. ¿Por qué? Porque yo entendí que eso no era lo que el Señor quería que yo ministrara hoy. Yo quería ministrar lo que yo creía, pero no era lo que el Señor me estaba dando para traer. Amén. Entonces, ese era un pequeño testimonio. Entonces, vamos a ver rapidito en Mateo 27. Esta historia es corta, del 1 al 5. Vamos a ver a Judas Iscariote. ¿Cuántos conocen a Judas? Ajá. Después, muy temprano por la mañana, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se juntaron nuevamente para tramar de qué manera ejecutar a Jesús. Luego lo ataron, se lo llevaron y lo entregaron a Pilato, el gobernador romano. Cuando Judas, quien lo había traicionado, se dio cuenta de que habían condenado a muerte a Jesús, se llenó de, ¿qué dice ahí? ¿Qué dijo? Remordimiento. Así que devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. He pecado, declaró, porque traicioné a un hombre inocente. ¿Qué nos importa? Contestaron. Ese es tu problema. Entonces Judas tiró las monedas de plata en el templo, salió y se ahorcó. ¿Vieron que es corto? Pero, ¿qué dice ahí? Que él tuvo remordimiento. Ahí no dice que él se arrepintió.
Y ahí está la consecuencia. Él fue y se ahorcó. Entonces, ese es el ejemplo de la tristeza que no viene de Dios. El ejemplo de Judas. Es una tristeza del mundo. Porque dice que él no se arrepintió. Dice que él pensó, ay, cometió un error. Pero ya era tarde, le dijeron, ese es tu problema. ¿Verdad? Entonces, yo me imagino que después de darse cuenta de todo lo que hizo, él sintió, como dije, tristeza. Pero en lugar de él ir donde Dios, humillarse, postrarse y decirle, Señor, he pecado, me arrepiento. Él no. Él decidió terminar con su vida. ¿Por qué? Porque él estaba abrumado por la culpa y la desesperación. Y de eso es lo que nos tenemos que cuidar, hermanos. De esa culpa y desesperación. Y pedirle al Señor que nos dé discernimiento. Cuando nosotros sentimos esa tristeza que puede en algún momento llegar a confundirnos. Pedirle al Señor, Señor, dame la sabiduría. Dame el discernimiento, dame el entendimiento para yo poder reconocer, discernir qué es esto que está dentro de mí. Yo me imagino si él se hubiera arrepentido. Si él hubiera ido donde Dios, Señor, perdóname. Porque también recuerdo a Pedro. Dice la Biblia que Pedro negó a Jesús 3 veces, o sea, no una, 3. ¿Y qué fue de Pedro? Él fue y se arrepintió genuinamente. Y él es uno de los hombres apóstoles de la Biblia que se encargó de llevar el evangelio y la palabra de Dios, a extender su reino, a hacer la gran comisión. Entonces quiere decir que el Señor también pudo haber dicho, Pedro, como decía el viernes la hermana Edlin, aléjate de mí, Satanás. Él le dijo, Jesús le dijo, pero igualmente lo perdonó porque él se arrepintió. Y lo usó para extender su reino. Amén. Entonces, le cierro con esto. La tristeza que viene del mundo no nos lleva al arrepentimiento, porque ella solamente se enfoca en uno mismo y en las consecuencias temporales del pecado, más que en las implicaciones eternas que es la salvación. Porque yo tengo que entender que cuando yo caigo en esto, el pecado me va a llevar a la muerte, como se los he dicho varias veces. Pero si yo estoy en la visión de Dios para mi vida, en el arrepentimiento, eso me va a llevar a salvación. Eso lo dice el versículo, eso lo dice la palabra. Entonces debemos pedir el discernimiento, como les decía, para que nosotros podamos saber cuál es la naturaleza de nuestra tristeza, o sea, qué es lo que la trae. Si es una tristeza que viene de Dios o es una tristeza que el enemigo quiere sembrar en mí para que yo sea destruida o destruido. La tristeza que viene de Dios es un regalo del Espíritu Santo, quien nos convence de pecado y nos lleva a arrepentirnos. Es una tristeza que lleva a la vida, ya que abre la puerta a la gracia y el perdón de Dios. Y Pablo en el libro de Romanos, capítulo 2, versículo 4 dice: ¿no te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? Ese es tremendo. Guarde ese versículo, hermano. Romanos 2:4. Entonces, ya hemos visto todas las aritas de este versículo. Se los voy a repetir. Porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación sin dejar pesar. O sea que va a haber una tristeza, pero esa tristeza es pasajera porque yo estoy convencida de que el Señor tiene plan.
pero la tristeza del mundo produce muerte. ¿Qué quiere decir? Que luego que yo me arrepiento, la salvación. Ya hablamos que la salvación la recibimos por la fe en Jesús. Y para cerrar, el Salmo 51, póngase sobre sus pies. El Salmo 51. David lo escribió en ese momento en el que el Señor lo entristeció. En ese momento en que el Señor permitió que todo eso pasara para que él llegara a la convicción, al convencimiento de que había cometido un error. Pero ese Salmo 51 es una respuesta a lo que él sintió en su corazón por todo lo que sucedió. Es como un cántico de alabanza, de reconocimiento del Señor o al Señor por todo su amor, su misericordia, su bondad. Y dice: ten misericordia de mí, oh Dios, debido a tu amor inagotable, a causa de tu gran compasión, borra la mancha de mis pecados. El 2. Lávame de la culpa hasta que quede limpio y purifícame de mis pecados. Pues reconozco mis rebeliones, día y noche me persiguen. Contra ti y solo contra ti he pecado. Ahí él reconoce que él pecó contra Dios. He hecho lo que es malo ante tus ojos. Quedará demostrado que tienes razón en lo que dices y que tu juicio contra mí es justo. Pues soy pecador de nacimiento, así es, desde el momento en que me concibió mi madre. Pero tú deseas honradez desde el vientre y aún allí me enseñas sabiduría. Purifícame de mis pecados y quedaré limpio, lávame y quedaré más blanco que la nieve. Devuélveme la alegría, deja que me goce ahora que me has quebrantado. No sigas mirando mis pecados, Señor, quita la mancha de mi culpa. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. No me expulses de tu presencia y no me quites tu Espíritu Santo. Restaura en mí la alegría de tu salvación y haz que esté dispuesto a obedecerte. Entonces enseñaré a los rebeldes tus caminos y ellos se volverán a ti. Perdóname por derramar sangre, oh Dios que salva. Entonces con alegría cantaré de tu perdón. Desata mis labios, oh Señor, para que mi boca pueda alabarte. Tú no deseas sacrificios, de lo contrario te ofrecería uno. Tampoco quieres una ofrenda quemada. Y esto, el sacrificio que sí deseas es un espíritu quebrantado. Tú no rechazarás un corazón arrepentido y quebrantado, oh Dios. Entonces vamos a orar para que el Señor quite. Porque si el Señor ha traído esta palabra hoy, es porque sabe que aquí hay personas que tienen una tristeza que no viene de Él. Una tristeza que no es una tristeza de Dios. Así que yo voy a hacer un llamado para que todo aquel que siente que tiene una tristeza que no viene de Dios, que no es una tristeza santa, que no es una tristeza pura, y que es una tristeza que sabe que el enemigo ha puesto en su corazón,